Bueno, pues vamos con la segunda parte del cráneo. Ahora lo que voy a hacer es trabajar las suturas craneales que habíamos visto, pues bueno, que habíamos comentado que trabajaríamos en la lección anterior. Pues bueno, fijaros que ahora mismo pues estoy probando varias vías para poder sacarlo. Y bueno, pues no logra convencerme, ¿de acuerdo? Al comienzo, con lo cual, bueno, pues lo que hago es un morph target, ¿vale? Lo almaceno y trabajo en simetría para acto seguido, pues bueno, romper esa simetría directamente, pues utilizando el pincel morph, eliminando, como podéis ver, pues una de esas suturas, y a partir de ahí ya empiezo a variarla, ¿vale? Para que no quede exactamente igual que la del lado izquierdo, ¿vale? Ahí ya tengo nuevamente activada la simetría para poder llevar a cabo pues esas suturas en esa zona. Y aquí estoy dividiendo lo que es la parte del hueso cigomático con lo que sería el temporal. Y bueno, pues poco a poco voy haciendo cada una de esas trazadas, ¿vale? Aquí, bueno, pues ajusté, como podéis ver, un poquito lo que es la línea de, pues, de lo que sería el temporal nuevamente. ¿Vale? La sutura que divide lo que sería el esfenoides. He dicho temporal, me refería antes, me refería al esfenoide, ¿vale? No a la parte del cigomático, que es así, pues estaría conectado con el temporal. Pero bueno, simplemente pues quería hacer la aclaración. Y pues ya veis que estoy aplicando un poquito de detalle ahí. Creo recordar que esto al final no lo dejé, no estoy seguro si acabé dejándolo o no. Puede ser que sí. Estoy definiendo un poquito más esa zona de lo que es el cigomático. ¿Vale? Pero bueno, por añadir un poquito más de detalle a esas zonas, también al conducto auditivo. Y añado pues un poco más de detalle gracias al Clay Wheel Lab con el spray, ¿vale? Y una intensidad muy bajita, ya lo estáis viendo. Y voy a continuar ahora con el DAM estándar para seguir creando las suturas craneales. Y bueno, pues ahí ya estáis viendo que estoy incluyendo lo que es eh, la parte del temporal, con el esfenoides, ¿vale? Y ahora ya me voy a ir a la parte superior, ¿vale? Para trabajar pues lo que sería la unión de- del parietal con el hueso frontal del cráneo. Y lo mismo ahora en el lado contrario. Fijaros que lo trabajo obviamente sin utilizar simetrías para que no quede exactamente igual. ¿Vale? Y bueno, pues hago algunos ligeros cambios, dado que me había quedado como muy horizontal el lado izquierdo.
¿vale? Poquito a poco. Ahí estamos creando la sutura de esos dos, de los dos parietales. Fijaros que cuando veo que más o menos no me convence o que la línea no me parece que esté quedando muy bien, hago uso del pincel Morph, puesto que hemos almacenado la información previamente en el Morph Target, ¿vale? Y ahí ya lo uno a la sutura con el hueso frontal. Vamos a ir ahora con la parte me imagino que el parietal, el occipital, perdón. Ahí lo tenemos. Unimos un lado y hacemos lo propio con el lado contrario. Y ahora ya definimos un poco esos dos lados que serían, pues bueno, la unión del temporal con el esfenoides. Bueno, pues una vez que tenemos ya las suturas craneales, tengo que comentar una cosa. Aquí hay un pequeño corte, ¿de acuerdo? Vais a ver que hay un salto, ahí lo tenéis. Y esto se debe a que, bueno, hubo un problema técnico, no pude grabar bien la parte anterior, ¿vale? Que ya estáis viendo que estoy añadiendo un poquito de detalle para inflar la zona, ¿vale? Ahí estoy utilizando el inflate con un color spray, ¿de acuerdo? Y bueno, resumiendo, lo que hice fue hacer uso del cavity. De hecho, podéis ver las opciones de masking justo a la derecha. Y vais a ver que al final utilicé la opción, creo recordar que fue cavity, ¿vale? Lo único que, bueno, pues tengo ahí abierto el Peaks and Valleys, ¿vale? Puede ser que fuera con uno o con otro. Yo os recomiendo que vayáis probando y vayáis configurando la zona. Lo que vais a conseguir con eso es que la máscara que os genera os va a reconocer la profundidad de las suturas que habéis hecho con DAM estándar. Y entonces, bueno, pues lo que va a hacer es enmascarar esas suturas dándonos cierto margen alrededor para poder pues hacer lo que estáis viendo en este momento, ¿de acuerdo? Que es remarcar esas suturas para darles volumen y bueno, pues generar esa profundidad en la sutura craneal, ¿de acuerdo? Ya veis que, pues bueno, da un resultado bastante bueno. Algunos alumnos que he tenido sí que es cierto que me han comentado que, bueno, pues este efecto en concreto no les gustaba, pero bueno, al final es una cuestión de gustos, ¿no? Por parte del artista que lo esté creando. Yo considero que da mejor resultado de esta manera, ¿vale? Sí que es cierto que cuando veo que hay picos muy marcados, pues suavizo un poquito para pues bueno, eliminar ese cambio tan brusco o esa parte tan drástica, ¿no? Por así decirlo. Y lo reduzco un poquito con el suavizado, con el smooth. Y pues bueno, ahí lo podéis ver, ¿vale? Ya os digo, es una técnica que yo me gusta utilizar para cuando modelo cráneos. Pero bueno, si a alguien no le gustase, pues sin problema, no es necesario utilizarla. Y bueno, pues ya podéis ver que para mi gusto, pues bueno, da un mejor acabado. Definimos la sutura del temporal con el
con el parietal, bajando por la del esfenoides. Y pues hacemos lo mismo en la zona delantera, sería el maxilar con el cigomático. No lo exageré tanto porque ahí sí que quedaba demasiado feo quizás. Lo mismo con la nasal. Vamos marcando. Fijaros que ahí estoy repasando un poco más con el DAM estándar. Y acto seguido pues vuelvo a utilizar el infrarrojo. Fijaros que todavía me queda ese lateral, con lo cual vamos a trabajarlo también. Ahí podéis verlo, ¿de acuerdo? Lo que os comentaba. Detecté que había algunas zonas en este lado que no me terminaban de gustar como encajaban. Y pues bueno, al darle al View Mask pude ver que se estaba comiendo algunas zonas que no tenía que enmascarar. Pero bueno, simplemente pues es repararlo y listo. Bueno, pues vamos a ir ahora con la mandíbula. Recordad también que teníamos hecha ya la estructura base que la habíamos hecho en el vídeo anterior. Aquí intento añadir un poquito de detalle en esa zona del temporal, ¿vale? Sobre el proceso cigomático, pero incluso lo hice en una layer aparte para ver si podía jugar con ello, pero no me convencía del todo el resultado. Y recuerdo que acabé eliminándolo, porque bueno, pues como os digo, no me terminaba de convencer y opté por directamente descartarlo. Ya sabéis que una de las cuestiones que tiene el modelado en ZBrush es que nos permite experimentar a medida que vamos creando el modelo, y de ese modo pues bueno, podemos optar por otras vías que a lo mejor no habíamos pensado tener en cuenta. Y bueno, pues como os comentaba, atacamos ya por fin la mandíbula. Hago uso de la referencia a través del Spotlight y voy acoplando todas y cada una de las zonas, ¿vale? Lo que sería la rama de la mandíbula, que es como se denomina la parte superior de esta. Fijaros que la forma pues es mucho mejor. Y en este caso pues bueno, es mucho más fácil ensancharlo desde atrás. Lo que pasa es que no sé si al final me quedaba demasiado
ancho, creo que quedaba excesivamente ancho y al final acabé cuadrándolo, haciéndola más pequeña. A ver, fijaros que bueno, pues queda quizá demasiado abierta y no me terminaba a mí de convencer. No obstante, vamos a ver cómo lo acabo resolviendo. Con el inflat, para ensanchar esa zona un poco más. Fijaros lo que os decía. Pues bueno, queda bastante enorme la mandíbula. Con lo cual, pues bueno, me obliga a hacerla más pequeña. Y evidentemente pues ajustarlo al cráneo. Estoy trabajando un poco lo que va a ser la zona alveolar y la parte del mentón también. Queda muy estrecha. ¿Vale? Y aquí pues obviamente hay que adaptarlo al cráneo, porque por mucho que nos hayamos guiado de las referencias, es lógico que vayamos haciendo cambios para que todos nos vaya encajando una tool con otra. Y ya en este punto pues bueno, empezamos a añadir más volumen. Al igual que antes, pues hacemos uso de la iluminación de la escena para poder ver algunos detalles que de otra manera nos serían más difíciles de captar. Y poquito a poco pues lo vamos adaptando. Ahora mismo estamos trabajando a la línea oblicua. Ahí vamos a ensanchar un poco la parte de atrás para poder crear los alveolos. Ahí está. Sobre todo la parte de atrás pues es más ancha para poder situar luego donde serán las muelas.
Ajustamos un poquito. Y ya habéis visto que, bueno, de hecho lo estoy repasando nuevamente, que es para marcar un poco la zona del mentón, que salga un poquito hacia afuera. Y ahora ya vamos a empezar a trabajar los dientes de abajo. Fijaros que lo que hago es, mediante el uso de los polygroups, aíslo uno de los dientes para poder enmascarar el resto y de esa manera poder clonarlo mediante el gizmo. Lo escalo, lo hago un poquito más pequeño. Fijaros que lo que hago es situarlo pegándolo al otro y hago un split para tener por separado los dientes de lo que serían los dientes de superiores con los inferiores. De ese modo los tengo en dos subtools y obviamente pues tengo que ajustar la mandíbula para que el diente quede anclado a ella y no flotando en el aire. Nuevamente duplicamos, esta vez como podéis ver pues ya en su propia subtool. Y vamos poco a poco posicionando cada uno de los dientes, ¿vale? Al igual que antes, pues lo que vamos a hacer es obviamente una mitad, la mitad izquierda, para posteriormente, pues al igual que hemos hecho con anterioridad, hacer un mirror and well y poder sacar el lado contrario. Luego romperíamos esa simetría con Move Topological. Vale, ahí lo tenemos. Eso sí, quedan muy separados los dientes de abajo, con lo cual lo que hacemos es, mediante el gizmo los reposicionamos y como tenía la simetría activada, pues encajan un lado y otro. Y ahí ya estoy rompiendo un poco esa simetría. Insinúo el canino. Y hago lo mismo en el lado contrario. Fijaros que lo hago pues de tal manera que no me queden igual. Lanzo un render para comprobar qué tal está quedando. Y para cubrir un poco lo que son los dientes de abajo, alargo un poquito más los de arriba, ¿vale? Lo suficiente al menos para que los dientes queden bien. Y ahora, al igual que antes, aíslo el premolar, lo posiciono en la parte izquierda, como podéis ver. Y acto seguido, pues lo que haré seguramente será nuevamente un split, un masked points o masked points, alguno de los dos será. Ahí lo tenéis, pues un masked point en este caso. De ese modo, pues me quedo con el premolar seleccionado para poder ajustarlo.
Y como podéis ver, pues bueno, lo sigo duplicando para poder sacar las diferentes muelas. Una vez que ya lo tenga, pues haremos mirror and weld nuevamente. Y ya colocamos por último lo que sería la muela del juicio. Ahí lo tenemos, mirror and weld. Y bueno, pues fijaros que ha habido un pequeño corte, simplemente lo que he hecho ha sido subir la parte de la mandíbula, ¿vale? Y los dientes, fijaros que están un poco más altos, sobre todo lo que son los molares. Ajustamos, vamos a colocarlos un poquito mejor. ¿Vale? Y los hundo para adentro para que me cuadren con las muelas de arriba. Y siempre con Move Topological para no tocar la muela que no me interese. Fijaros que también hago lo mismo con los dientes incisivos y caninos, puesto que lo que voy a hacer seguramente ahora pues será subir la mandíbula un poco más, y de ese modo pues me aseguro que queda perfecto. Hacemos uso de AM estándar para generar pues algunos detalles, y lo mismo con Clay Build Lab. Realizamos por encima para que esos detalles queden marcados, pero no tanto que digamos distraigan del resto de lo que es la dentadura. ¿Vale? En ese caso, pues bueno, me faltaba una muela que debí de eliminar por error. Y ahora ya, como podéis ver, pues voy ajustando la posición de la mandíbula, que sería la zona de los alvéolos, para que me cuadre perfectamente con las muelas. Nuevamente, igual que hemos hecho con la parte superior del cráneo, ¿vale? En este caso pues elimino la simetría y voy marcando la parte de la mandíbula para envolver lo que serían los distintos dientes que van anclados a ella. Vale, aquí lo que hago es subir un poco esa parte intermedia entre un diente y otro, y ahora al suavizarlo pues fijaros que quedan bastante bien enmarcados todos y cada uno de ellos. Vale, remarcamos la línea oblicua, hundo un poquito esa zona para también se remarque el mentón.
Y bueno, intento ahí pulir algunos pequeños detalles. Bueno, pues añadimos un poquito de detalle a esa zona también. Esta parte sería pues el cóndilo, que es la zona que conecta la mandíbula con el cráneo. Y bueno, pues aquí empiezo ya a añadir con el stroke de spray cierto detalle, esa rugosidad sobre la superficie para que no quede demasiado pulida. Y pues marcamos ese agujerito que tenemos en la mandíbula, que es el foramen. Tenemos también uno en la parte superior o sea, lo que sería el cráneo, justo debajo de la cuenca. Y ahora pues obviamente hay que marcar también esas zonas. Lo que pasa es que bueno, en este caso están un poquito menos marcadas que la parte superior. Y ya una vez que termináramos este último paso, pues tendríamos prácticamente terminada la calavera. Obviamente pues si quisiéramos podríamos seguir añadiendo más detalle a toda la estructura del cráneo. Nos dejamos muchas cosas en el tintero, aunque pudiera no parecerlo. Pero como ya comenté en el vídeo anterior, pues no vamos a hacer un ecorché que sea anatómicamente perfecto, sino que nuestro objetivo es tener pues, mejor noción anatómica para la hora de crear nuestros personajes. Y pues qué duda cabe que en el caso de que lo hiciéramos
pues digamos con un objetivo médico, pero sí, obviamente tendríamos que hacerlo todo perfecto. Pero bueno, yo creo que el resultado ya de por sí es bastante bueno. Bueno, pues ahí estoy haciendo el borde de la rama, el ángulo. Y ya con esto pues tendríamos terminada esta primera sección del curso, que es pues bueno, el cráneo al completo, incluyendo la mandíbula y los dientes.